Hoy andaba en mi cama y me levanté bien Agustín, me dieron ganas de grabar un video sobre la introducción de los gases. Así que agarra papel y lápiz que hoy te voy a enseñar las leyes de los gases. Primero partamos de la idea de qué es un gas. Un gas son estados de la materia con propiedades distintivas, como la compresibilidad y la expansión para llenar su contenedor. A nivel molecular, los gases consisten en partículas en constante movimiento y colisión. Tenemos tres leyes de los gases. La primera llamada la ley de Boyle, que esta fue descubierta por Robert Boyle en el siglo XVII, que establece que a temperatura es constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que ejerce sobre él. La segunda ley que tenemos es la ley de Charles, la cual indica que a presión constante el volumen de una cierta cantidad de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Y por último tenemos la ley general de los gases, la cual unificamos la ley de Boyle con la ley de Charles y obtenemos una ley completa de los gases. Sin más que decir, pasemos a ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio sencillo de la primera ley. Nos plantea, un cilindro contiene un gas a una presión de 4 atmósferas y ocupa un volumen de 6 litros. Si este lo comprimimos a un volumen de 3 litros, ¿cuál será su nueva presión si la temperatura es constante? Lo primero que debemos hacer siempre va a ser sacar datos. Tenemos presión 1, 4 atmósferas, un volumen 1 de 6 litros, un volumen 2 de 3 litros, nuestra incógnita es nuestra presión 2. Así que aplicamos la fórmula, presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Esta fórmula solo se puede aplicar siempre y cuando la temperatura es constante. Despejamos nuestra incógnita, presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 dividido por el volumen 2. ¿Por qué? Porque todo lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Reemplazamos datos, presión 2 va a ser igual a 4 atmósferas por 6 litros dividido para 3 litros, multiplicamos y dividimos y como resultado tenemos 8 atmósferas. Aquí tenemos otro ejercicio pero con la segunda ley, el cual nos plantea, un globo contiene un gas a una temperatura de 35 grados centígrados, el cual ocupa un volumen de 3 litros. Si ésta se calienta a una temperatura de 400 Kelvin, ¿cuál será el volumen si su presión es constante? Lo primero que debemos sacar son datos. Tenemos una temperatura 1 de 35 grados centígrados, una temperatura 2 de 400 Kelvin, un volumen 1 de 3 litros y un volumen 2 que es nuestra incógnita. Aquí tenemos un dato que debemos transformar, el cual los grados centígrados transformados a Kelvin. Este se hace de la siguiente manera. Nuestra temperatura que tenemos debemos sumarle 273. Aquí en cambio me dio 308. Dicho esto, aplicamos la fórmula. Volumen 1 dividido para temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido para la temperatura 2. Despejamos nuestra incógnita, volumen 2 es igual a volumen 1 dividido para temperatura 1. Y en cambio aquí todo lo que está dividiendo pasa al otro lado, multiplicar. Reemplazamos datos, volumen 2 es igual a 3 litros dividido para 308 kelvins multiplicado por 400 kelvin, dando como resultado nuestro volumen 2 3,90 litros. Por último tenemos un último ejercicio pero mezclando las dos primeras leyes, la ley de Boyle y la ley de Charles, generando una nueva ley llamada la ley general de los gases. Y nos plantea, un contenedor flexible contiene un gas a una presión de 2 atmósferas, un volumen de 4 litros y una temperatura de 300 Kelvin. Si el gas se expande hasta un volumen de 6 litros y la temperatura aumenta a 350 Kelvin, ¿cuál será la nueva presión del gas? Lo primero que debemos sacar son datos. Tenemos una presión 1 de 2 atmósferas, un volumen de 4 litros y otro volumen de 6 litros, una temperatura de 300 Kelvin y otra temperatura de 350 Kelvin. Y nuestra incógnita es una nueva presión. Así que ponemos la fórmula. Presión 1 por volumen 1 dividido para la temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 dividido para la temperatura 2. Despejamos nuestra incógnita, que en este caso es la presión 2, y nos quedaría presión 1 por volumen 1 dividido para temperatura 1 multiplicado para la temperatura 2 dividido por el volumen 2. ¿Por qué? Todo lo que está multiplicando pasa a dividir, todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Reemplazamos datos. Presión 2 va a ser igual a 2 atmósferas por 4 litros dividido para 300 Kelvin. Esto multiplicado por 350 Kelvin dividido para 6 litros, dando como resultado 1,56 atmósferas.